Buenos días, chicos, ya estoy conectado. Pregúntenme lo que quieran. Bueno, chicos, ahora que... oh, ahora que ya estoy más despierto, podemos seguir. Bueno, ahora sí, ya me desperté, ya me tomé un café y ahora podemos empezar. El tema que estamos empezando es el pensamiento político de Simón Bolívar. Obviamente todo el mundo conoce a Bolívar por ser uno de los grandes héroes de la emancipación hispanoamericana, por sus gestas revolucionarias, por sus campañas militares, por ser el presidente de la Gran Colombia, el fundador de la Gran Colombia, y tuvo además un montón de cargos y llevó adelante millones de anécdotas destacables. Pero lo que nos interesa hoy es ver las ideas políticas y las ideas sociales que se esconden por detrás de esos actos, o sea, las ideas que lo llevan a actuar de tal o tal manera. ¿Cómo podemos conocer esas ideas? A través de documentos, a través de manifiestos o a través de cartas en las cuales él expresaba sus pensamientos. Hoy vamos a analizar sobre todo tres documentos que son muy importantes y que son el Manifiesto de Cartagena de 1812, la Carta de Jamaica de 1815 y el Manifiesto al Congreso de la Angostura de 1819. Pero antes de entrar en detalle en cada uno de estos documentos, nos conviene saber más o menos de dónde venía Bolívar, porque yo no voy a pensar lo mismo si vengo de tal formación o de tal otra formación. Entonces está bueno saber de dónde viene. Para empezar, tenemos que saber que Bolívar es un tipo que nace en Caracas, en lo que hoy es Venezuela, dentro de una familia de muy buena posición económica y social. Y como la mayoría de los miembros de ese tipo de familias en América a fines del siglo XVIII, cuando Bolívar tenía 16 años, él se va a estudiar a Europa. Esto era muy común en la época entre los jóvenes de la burguesía americana, la burguesía criolla que se quería educar en Europa. Mientras estudiaba en Europa, él va a tomar contacto con, obviamente, las ideas de la Ilustración. ¡Ay, profe! Otra vez las ideas de la Ilustración y Rousseau y Montesquieu. Sí, otra vez, vamos. Entonces, estando en Europa, él toma contacto con estas ideas, sobre todo las ideas de Rousseau sobre la soberanía popular, y se va formando al fuego de ideas democráticas, sobre todo. Una vez en América, él participa de la Revolución de Venezuela, que fue uno de los primeros lugares que se independizó del control español en el año 1811. ¿Cuál es el tema acá? Que en este lugar se estableció una república y esa república fue derrotada luego por los ejércitos realistas en el año 1812. Y este acontecimiento va a ser muy importante en los pensamientos políticos de Bolívar. Y acá es donde entra el Manifiesto de Cartagena del año 1812, que lo escribe justo después de que cae la Primera República Venezolana. Vamos a ver qué dice. En el Manifiesto de Cartagena, Bolívar se explaya sobre lo que él eran las causas de que esta Primera República hubiera sido derrotada por los españoles. Y en este momento es donde la formación rusoniana y, si queremos, democrática de Bolívar empieza a entrar en contradicción con las ideas que él va tomando de su experiencia política. Porque él piensa, y es lo que explica en este Manifiesto de Cartagena, que en realidad el gran error que tuvo Venezuela y una de las principales causas que llevó a esta Primera República a ser derrotada es que quisieron implantar un sistema democrático en el cual se le daba participación a las masas que eran ignorantes y que no podían participar de una forma eficiente. Además de esto, él dice un sistema democrático y un sistema federal en el cual el poder está repartido entre distintos centros no puede tomar decisiones rápido y no puede ser efectivo a la hora de llevar adelante una guerra. Acá es cuando él empieza a plantear que en realidad lo que se necesita es un gobierno fuerte, que no tenga tan en cuenta la concepción sobre los derechos humanos que había sido defendida por la Revolución Francesa, por ejemplo, sino un poder fuerte que lleve adelante la guerra, que tome sus decisiones y en la cual la participación popular esté restringida. Pero ¿cómo? Entonces está planteando básicamente una monarquía y la soberanía popular y la democracia y el liberar América.
La situación revolucionaria y la situación de guerra continúan en América y él decide exiliarse por un tiempo en Jamaica mientras seguía planteando sus nuevos escenarios. Estando en Jamaica, escribe en 1815 la conocida como Carta de Jamaica, que en realidad tiene un nombre más largo, que se cree que estaba dirigida a algún embajador inglés o alguna persona de importancia dentro del gobierno inglés. Esta carta tiene la intención fundamental de intentar convencer a algunas potencias europeas, sobre todo a los ingleses, de defender los proyectos de emancipación en América Latina. ¿Qué pasa? Que en esta carta él sigue hablando sobre por qué necesitan esa ayuda. Y él que dice que en realidad los americanos nunca estuvieron listos para luchar contra España y para independizarse, porque no existía una cultura política que les permitiera sostener un gobierno propio, sostener un gobierno autónomo, y que no existían las virtudes, le llama él, que habían tenido, por ejemplo, los Estados Unidos al independizarse. ¿Cuál es su argumento? Que en realidad la independencia de las colonias que tenía España en América tendría que haber sido organizada por Inglaterra o por alguna otra potencia europea, pero en general por Inglaterra. Porque de esta forma las colonias iban a ser más ordenadas y más organizadas para independizarse, y además los europeos se iban a facilitar algunos beneficios comerciales. Pero como ya vimos en clase, la diplomacia internacional en ese momento era mucho más complicada que eso, y cada país, los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, tenía sus propios intereses. Así, la situación latinoamericana siguió en el medio de una guerra constante en esta época, hasta que en 1819 se junta en Venezuela el Congreso de la Angostura. El Congreso de la Angostura fue una reunión de representantes que tenía el objetivo primordial de llevar adelante la formación de la Gran Colombia. El tema de la Gran Colombia es uno de los ideales fundamentales de Bolívar, que había tomado en principio de otra personalidad clave de la época, que fue el precursor Francisco Miranda. Miranda había tenido la idea de que todos los estados hispanoamericanos, que él entendía que eran hermanos, debían juntarse en una sola nación muy extensa, que iba a ser básicamente todo lo que hoy es América del Sur sin Brasil. Bolívar toma esta idea porque él pensaba que un estado grande, con un poder central muy fuerte, iba a ser mucho más fácil de defender y más respetable ante el mundo. De esta forma, en este congreso se termina aprobando la creación de la Gran Colombia, que va a ocupar básicamente lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador, parte de Perú, parte de Panamá, parte de Honduras y algunos territorios más. Durante este congreso, Bolívar escribe su manifiesto al Congreso de la Angostura. Y en este momento es donde él termina de darle forma a su proyecto político, que buscaba un estado grande, un poder central que fuera muy fuerte, una participación popular muy restringida, y se plantea como modelo la monarquía parlamentaria que tenían los ingleses. Si bien él sabía que en América era prácticamente imposible instaurar una monarquía, su modelo tenía un presidente muy fuerte que básicamente iba a terminar actuando como un rey. Entonces, a partir de acá vemos cómo, desde su formación democrática rusoniana o que buscaba la soberanía popular, Bolívar termina mutando hacia un defensor del antiguo régimen o un defensor de la monarquía, a partir de sus experiencias militares y políticas que no siempre fueron las mejores. Todas estas ideas terminan de plasmarse en una constitución que él escribe para el nuevo estado de Bolivia en el año 1826. Y sí, Bolivia se llama así en honor a Bolívar. Además de todo esto, hay otro aspecto que también es importante y que me olvidé de comentarlo recién, que es el hecho de que él no solo decía que la gente y las masas ignorantes, según él, no tenían capacidad para participar en la política, sino que además de todo esto, algo que era sumamente malo para la formación de estos nuevos estados era que los legisladores, sobre todo, o los que llevaban adelante la justicia o el gobierno, tendían a ser corruptos, tendían a ser inmorales, y entonces él pensaba que era un combo que era muy malo. Y acá es donde vemos cómo Bolívar termina defendiendo un pensamiento aristocrático. ¿Qué hemos querido ver en este video súper rápido? Cómo la actuación de Bolívar, que fue súper importante, y cómo su plan continental y su plan por expulsar a los españoles de América y todas las obras sumamente importantes que él hicieron,
a veces estuvieron motivadas por ideas que habían terminado siendo contrarias a lo que defendían muchos revolucionarios del momento. Con este súper resumen rapidísimo cerramos el tema y a mis estudiantes de quinto año de secundaria los dejo que sigan leyendo el texto y haciendo las actividades y espero que me lo entreguen a la brevedad. Espero que estén todos pasando una buena cuarentena y nos vemos en el próximo video que probablemente será dentro de poco.